Hoy los saludo desde el barrio Granada en la ciudad de Cali. Me encuentro en el punto de venta de Orquídeas del Valle, una de las empresas más reconocidas en producción y exportación de orquídeas en Colombia. Me encuentro en compañía de la señora Andrea Nice, quien junto a su esposo Juan Carlos Uribe y sus hijos son propietarios de Orquídeas del Valle. Gracias, Andrea, por recibirnos. Muchas gracias por la visita, estoy muy emocionada de esta entrevista. Gracias, Andrea. Andrea, cuéntanos, ¿cómo nace Orquídeas del Valle? Bueno, Orquídeas del Valle nació el día que Juan Carlos y yo nos casamos en 1986. Ese era nuestro sueño, crear esta empresa. Poco a poco la fuimos constituyendo. En mi caso, yo ya tenía el sueño de orquídeas desde muy pequeñita. En esta casa, que es del año 1929, construida por mi abuelo alemán, Erich Barth, yo jugaba orquídeas aquí. Él tenía su colección y yo jugaba a tener pues orquídeas y a vender orquídeas. Entonces esto viene desde mucho tiempo atrás. Es decir, que tu abuelo vendía orquídeas por gusto o tú lo hacías por gusto. No. Mi abuelo coleccionaba orquídeas. Las coleccionaba y tenía el hobby. Fue muy aficionado, los primeros aficionados a las orquídeas aquí en Cali, y yo tenía 5 años, es decir, yo jugaba a las orquídeas y ahí me fui aficionando. Andrea, cuéntanos, luego de este sueño tan maravilloso desde niña, ¿cómo nace Orquídeas del Valle? Orquídeas del Valle nace el día que Juan Carlos y yo nos casamos. Ahí creamos Orquídeas del Valle en 1986 y comenzamos a trabajarle. Pero ¿cómo es eso que desde que se casaron? ¿Qué profesión tú tienes? ¿Qué profesión tiene él? ¿Cómo acuerdan ese sueño maravilloso y este proyecto que hoy en día es Orquídeas del Valle? Bueno, tenemos que decir que nos conocimos a través de la Asociación de Orquidología, entonces ahí comenzó. Y yo soy bióloga, soy primero egresada del Colegio Alemán, después egresada a la Universidad del Valle en biología, después trabajé en investigación en el CIAT, tengo una maestría en biología molecular, entonces pues eso, y ahí nos conocimos con Juan, que también es agrónomo y también tenía una maestría en fisiología vegetal, entonces pues era ideal, era la combinación ideal. Sí. Genial. Tengo entendido que tus hijos también son propietarios de este establecimiento. Sí, los niños los involucramos desde muy pequeñitos. Ellos pues también estudiaron en el Colegio Alemán, se graduaron en el 2006 y se entusiasmaron, cada cual tiene su profesión, pero nos apoyan muchísimo. Miguel vive en Alemania y él nos ayuda muchísimo con las exportaciones, la logística, apoyo total todo el tiempo, y Andrés está en Bogotá y es el que más nos ha ayudado con las redes. Claro, de mover todo esto de las comunicaciones de Orquídeas del Valle, que se mueve muy bien. Sí. Tengo entendido que además de este punto de venta, ustedes tienen un vivero en Ginebra Valle. Sí, en realidad la producción mayor está en Ginebra, ahí tenemos el vivero de producción, tenemos también un punto de venta en Ginebra que es muy bonito, a la entrada de Ginebra. Es un jardín en donde pues se pueden ver las orquídeas en su estado, que pues cómo se pueden cultivar en un jardín. Además pues tenemos venta de una cantidad de matas. Tenemos aquí en Cali el punto de venta más el laboratorio de producción, y también tenemos unos viveros en clima frío para la producción de orquídeas de clima frío. Esto quiere decir que esta maravillosa empresa genera empleos, me imagino que directos, indirectos. Cuéntanos un poco de eso, de qué oportunidades ofrece Orquídeas del Valle para el mercado laboral. Sí, tanto Juan como yo y toda la familia pensamos que lo que más se puede uno contribuir a este país es dando empleo. Entonces en eso hemos ido muy bien. Comenzamos pues Juan y yo trabajando, sembrando, haciendo todo nosotros dos. Y hoy en día tenemos directas 22 colaboradores en los diferentes sitios, más muchas familias que nos ayudan directamente produciendo muchos de los materiales que necesitamos para la producción. Qué interesante, Andrea. Bueno, Andrea, cuéntanos cómo fue creciendo Orquídeas del Valle. Hoy en día es una de las empresas más reconocidas, como lo dije al inicio, en la producción y exportación en Colombia. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso. Es un proceso muy lento porque tienen que considerar que las orquídeas se demoran 5 años en promedio de semilla a flor, a la primera flor. Entonces eso es un proceso lento y costoso. Yo heredé un grupito de orquídeas de mi abuelo materno, sí, Erich Barth. Y también mi mamá tenía unas orquídeas en su jardín, en su casa, y yo desde muy pequeña comencé a hacer mi colección y ya tenía pues un germoplasma.
Poco a poco Juan y yo, con nuestros 2 empleos que teníamos, yo en el CIAT, él manejando la hacienda familiar, fuimos pues comprando matitas. Tuvimos la colaboración de la familia, de los papás de él, que nos dieron un pedazo de la finca en Ginebra para hacer los primeros viveros, que era un viverito de 8x4, muy pequeño, y así fuimos haciendo una por una. Yo siempre digo, comenzamos este almacén en el año 89, en mayo del 89, con 5 matas y un cliente. Wow. Y así hemos ido creciendo. Directo al éxito. Ha sido muy trabajado, porque no había la costumbre de comprar plantas, de comprar orquídeas. Pensaban siempre que las orquídeas era algo muy complicado, muy efímero. Entonces primero tuvimos que enseñarle a la gente que sí se podía comprar una orquídea, que se podía tener una orquídea, que no eran tan difíciles, que es un excelente regalo. Entonces fue un proceso largo que hicimos y afortunadamente exitoso. Me encantaría contigo y también para mostrarle a todas las personas que nos están viendo cómo es ese proceso. Entonces vamos a dar un recorrido y vamos conversando, ¿te parece? Listo. Las orquídeas son la familia más grande del mundo vegetal. Existen más de 30.000 especies. La más popular en el mundo es la Phalaenopsis y es la campeona en ventas. Colombia es uno de los países con mayor diversidad de orquídeas en el mundo. Existen orquídeas de diferentes tamaños y colores. Crecen en todos los hábitats y el Valle del Cauca, por estar cerca de montañas, valle y océano, es el lugar propicio para que florezcan. Sus clientes tienen el privilegio de recibir asesorías personalizadas o en línea, además de obtener un instructivo sobre el cuidado de las orquídeas. Andrea, este es el lobby o el recibidor de tu punto de venta en este lugar maravilloso en Granada. ¿Qué es todo esto? Todas estas condecoraciones, aviso en el periódico. Y aquí te estoy viendo cuando eras niña. ¿Esto dónde es? Es aquí, exactamente en este mismo sitio. Aquí. ¿Cuántos años tenías? 5. 5 añitos. Sí. Bueno, cuéntanos qué son todos estos cuadros, todos estos certificados. ¿De qué Bueno, se trata? Esto es nuestros recuerdos, ¿cierto? Y es mucho nuestro orgullo. Hay diferentes tipos de premios. Por ejemplo, estas son medallas que nos hemos ganado en exposiciones internacionales. Estas son en Londres, del Royal Horticultural Society. Aquí tenemos, por ejemplo, una medalla de bronce que nos ganamos en Alemania. Estos son fotos de unos stands que hemos hecho durante las exposiciones de orquídeas, que es que ahorita viene otra en noviembre. Y tenemos todos esos otros premios aquí que son de la American Orchid Society, que son premios de calidad de las orquídeas que hemos exhibido. Entonces hay muchos diferentes. Estos son diferentes condecoraciones que nos han dado la Asociación Vallecaucana de Orquidología. Tal vez de los más importantes es esta, que fueron la mejor Miltoniopsis, que es nuestra reina del valle durante la exposición mundial en Miami, eso fue en 1999, creo. Entonces, pues son condecoraciones que nos hemos ganado. ¿Qué vas a hacer que ya no tienes más paredes para colgarlas, seguirlas colgando? Pues acabamos de hacer una remodelación porque si ves clavitos las teníamos todavía puestas todas así hasta que Andrés dijo no más. Entonces tenemos un Hall of Fame en Ginebra, en el punto de venta. Nos tuvimos que llevar muchos. Continuación. Sí, sobre todo los más antiguos. También tenemos allá otros que son del Comité Colombiano de Orquidología, es decir, nuestras maticas son unas reinitas y se han ganado muchos premios. Andrea, estás hablando de unos comités. Cuéntanos, Orquídeas del Valle, ¿a qué comités pertenece? ¿A qué organizaciones? Bueno, Orquídeas del Valle es muy activo en la Asociación Vallecaucana de Orquidología, que aquí en Cali, que manejamos el orquidorama. Estamos organizando Cali Orquídeas 2023, que va a ser en noviembre, del 17 al 19. Hago la cuña para que todos puedan ir en el orquidorama. En el orquidorama, y va a estar espectacular, estamos trabajando mucho en ello. Y pues además estamos en la Deutsche Orchideengesellschaft de Alemania, donde somos socios y siempre vamos a una exposición muy grande que hay en Dresden. Hace ya como 15 años estamos yendo a esa exposición. No es fácil entrar, pero entramos, y ahora el próximo marzo va a ser la European Orchid Conference, es decir, la conferencia europea, que va a ser ahí en Dresden. Entonces pues ahí también somos socios de la American Orchid Society de Estados Unidos, entonces ahí nos movemos. Una empresa sin duda de gran reputación y reconocimiento a nivel no solo nacional e internacional. Sí, es decir, podemos decir que hemos llevado las orquídeas de Colombia a muchísimos sitios,
y hemos sido la imagen tanto de Cali, Valle, de Colombia, en muchos sitios con esto tan lindo que son las orquídeas, sobre todo en épocas tan difíciles que hemos pasado y estamos pasando. Andrea, cuéntanos, ¿cuáles son los principales clientes de Orquídeas del Valle? Pues esa es una pregunta difícil de contestar. Tenemos unos clientes que nos buscan para regalos, ¿cierto? Eso tal vez aquí en el almacén de Cali es la mayor clientela, para cualquier regalo, para una condolencia, para un detalle, para un agradecimiento. Entonces esos son de todas las edades, afortunadamente. Cada vez son más la gente joven, que ya sabe que en vez de regalar unas flores que se mueren a los 3 días, regalan una planta que queda perdura, para toda la vida, claro. Y además dura la flor muchísimo. Entonces, pues cada vez se ha ampliado nuestra base de clientes y eso es una gran ventaja. Ya digamos a nivel de nuestra página de la tienda en línea, hay muchos clientes de toda Colombia que están interesados en especies, en cosas raras que nosotros tenemos, entonces esa es otra base de clientes. Internacionalmente son puros clientes para las especies colombianas. ¿Y a qué países o lugares del mundo exportan? ¿Cómo es ese Principalmente a Estados Unidos y a Alemania, entonces de Alemania pues las mandamos a toda Europa. Esos son, pero hemos exportado a Sudáfrica, Japón, Australia, Singapur, a muchos países, pero principalmente es Estados Unidos y Alemania. El proceso es un camello, como se diría. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se manda? Es bien difícil, hay muchas condiciones para las orquídeas. Son plantas que están protegidas por una convención internacional para plantas en peligro de extinción. Eso lo maneja. Es decir, nosotros hemos hecho el cálculo y son más o menos 7 diferentes ministerios que están metidos en una exportación. Como Entonces, filtros. sí, esos son documentos. Desafortunadamente cada rato nos cambian las reglas de juego. No es fácil, pero se logra con mucha tenacidad y valentía, porque cada exportación uno está temblando a ver si va a resultar o no. Andrea, nos encontramos aquí en el laboratorio donde se siembran las semillas de las orquídeas. Sí. Aquí también estamos en compañía de Juan Carlos Uribe, tu esposo. Sí. Cuéntanos qué se hace aquí, qué tanto hacen aquí en este lugar subterráneo de la casa. Sí, lo que pasa es que las semillas de las orquídeas no tienen nutrientes, entonces no podemos hacer lo que se hace con el frijol, que se coloca en un algodón húmedo y germina. Entonces no tienen nutrientes y por lo tanto los nutrientes se los tenemos que dar y es lo que hacemos aquí en el laboratorio. Por eso reproducción de semillas de orquídeas solo se puede hacer en estas condiciones. De resto pues es muy poco probable. Esto es el fruto de una orquídea, ¿sí? Así es como donde se producen las semillas, ¿sí? Y aquí la abrimos y ustedes ven que hay miles y millones de semillitas, ¿sí? Son muy pequeñitas, hay más o menos puede haber 6 millones de semillas allá adentro, ¿sí? Y esas son las que luego se siembran aquí en el laboratorio en situación, pues en condiciones asépticas, que es lo que está haciendo Jocelyn ahí en la cámara de aislamiento. En estas estanterías tenemos las plantas en sus diferentes estados. El primer estado que tienen es cuando se siembran en estos frasquitos que ustedes pueden ver que es prácticamente un polvo lo que se pone ahí. Cada granito es una semilla y aquí ya están empezando a germinar. Esto tiene más o menos mes y medio de sembradas y ya están empezando a germinar. Este es un proceso que puede durar, según la especie, de 2 a 3 años y si hay unas muy rápidas salen en 1 año. Este es un proceso que tiene que tener una completa asepsia. Cualquier honguito, cualquier espora de hongo o de bacteria que entra aquí, ahí mismo se riega y contamina y daña el proceso. Después de esta parte, ellas se empiezan a sacar. Ya van creciendo, ¿sí? Poco a poco, y entonces tienen diferentes trasplantes. Ya van creciendo y entonces ya se ponen en estas cubetas que son un poco más, estas son un poco más pandas porque no necesitan ser tan altas. Y ya para terminar las plantas
se pasan a estos frascos o cubetas más altas que tengan altura suficiente para que permitan que la planta crezca todo lo que tiene que crecer antes de ser trasplantada. De aquí ya, en este momento, aquí tenemos un grupo de plantas que están listas para salir al medio ambiente. Es decir, están listas para nacer, como podríamos hacer el caso de un bebé que ya pasó toda su etapa del útero y aquí ya está lista para salir al medio ambiente. Ese es un proceso en las orquídeas que es un poco doloroso, es quizá donde más plantas perdemos en el endurecimiento, Sí. en el nacimiento de las orquídeas, porque vienen de un ambiente controlado con el 100% de humedad a llegar al medio ambiente donde la humedad se les puede bajar al 40 o 50, que es la humedad relativa normal de un sitio como Cali. Andrea, entonces bueno, además de producir las orquídeas, tengo entendido que Orquídeas del Valle también tiene una parte diversificada de servicios. Cuéntanos de qué se trata. Sí, realmente hacemos todo lo que se puede hacer uno con orquídeas. Cuando nosotros comenzamos no había quien nos diera el sustrato, entonces tuvimos que idearnos cómo producir el sustrato. Yo iba prácticamente a los cultivos de Cartón de Colombia a recoger la corteza a mano, hicimos un molino y entonces hoy en día vendemos el sustrato y se lo vendemos a todos los orquideólogos y los aficionados que lo necesiten. Juan Carlos diseñó el abono, entonces hicimos el abono. Así ha sido todo, entonces vendemos todos los accesorios que se necesita para el cultivo de las orquídeas. Además, cuando yo comencé siendo bióloga, yo trabajaba en microscopía electrónica y todo eso, tomé un curso de floristería. Entonces hacemos ramos de novia, cuando te cases, no sé si aquí te hacemos el ramo, hacemos todo lo que se pueda, hacemos ramos, hacemos pues los regalos con las plantas de orquídeas, entonces sí, hemos diversificado hasta donde se puede. Pero tanto ha habido la innovación que tengo entendido que las alquilan para ambientar espacios. También alquilamos, sí, eso ha sido otro renglón muy simpático, en donde las cambiamos todas las semanas, entonces la persona no tiene que regarlas, no tiene que hacer nada, solo gozarlas. Andrea, infinitas gracias por habernos concedido este espacio para nuestra revista Cali Calendar y los demás medios de comunicación del Colegio Alemán de Cali. ¿Algún mensaje especial que tú quieras enviarle a toda la comunidad del colegio? Bueno, para mí es muy grato pues tenerlos aquí, que una entrevista del Colegio Alemán y sobre todo para el Cali Calendar, porque lo creó mi papá cuando era cónsul. Era primero una hojita informativa, después se vinculó el Colegio Alemán y hoy en día es la que es Cali Calendar, que es todo un orgullo para el Colegio Alemán y para todos nosotros. Qué orgullo. Gracias, Andrea. Entonces, pues eso me alegra mucho, lástima que mi papá ya no esté con nosotros, pues para hablarnos un poquito más de eso, pero pues no, que por favor, que las orquídeas son mucho más fáciles de cultivar de lo que se cree, hoy están ya a unos precios muy asequibles, es un excelente regalo y pues visítenos. Bueno, ya saben, Orquídeas del Valle en el barrio Granada, en la ciudad de Cali. Los pueden encontrar en su página web o en sus redes sociales. Muchas gracias, Andrea. Con mucho gusto.